Alcanzando el conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de saludar pues a un médico, pero también investigador. Es un científico que se ha dedicado a temas pues que nos atañen, a temas muy importantes que está viviendo la sociedad últimamente. Se trata del doctor Carlos Aguilar Salinas, que bueno, pues él es director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pues este instituto, este maravilloso instituto que está al sur de la ciudad y que ve pues muchos temas muy relevantes que tienen que ver pues con problemas metabólicos, de nutrición y demás, pero vamos a hablar con un especialista de este tema. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, encantado de platicar con usted y con su audiencia. Doctor, pues platícanos, pues antes que nada, felicidades, porque pues hace unos días se dio tu ingreso al Colegio Nacional y pues nada más merecido que eso, como también me imagino, pues es que eres parte de muchos otros comités científicos, de muchas otras organizaciones en donde pues estás aportando parte de lo que has estudiado. Tú te has dedicado a asuntos que tienen que ver con la diabetes, que tienen que ver con la nutrición. Platícanos un poco para empezar, pues de qué basan tus investigaciones y lo que estás haciendo ahora en el Instituto Nacional de Nutrición. Gracias por la pregunta. Mi carrera académica ha sido alrededor de el impacto que tienen las enfermedades metabólicas en nuestro país y en particular las peculiaridades de la expresión clínica de varias de estas enfermedades en el mestizo mexicano. México tiene un enorme problema con las enfermedades metabólicas, con la obesidad, la diabetes, las concentraciones altas de colesterol, de triglicéridos, la hipertensión arterial, la hiperuricemia, que a final de cuentas representan las principales causas de muerte en nuestro país. Además, representan años de pérdida de productividad, dependencia de terceros, años con mala calidad de vida y que con el envejecimiento de la población que se ha dado y que se dará en los siguientes años, pues incrementará todavía el impacto de estos padecimientos. Hemos trabajado en tratar de aportar información global, generando información local para que la población mexicana esté representada en los principales consorcios internacionales, pero también nos hemos enfocado en conocer por qué en nuestra población tenemos esta susceptibilidad mayor para tener estas condiciones y además por qué se expresa a edades tempranas y el grado de adiposidad que se requiere para sufrirlas no es tan grande como sucede en otras latitudes. ¿Y justo por qué? O sea, ¿por qué genéticamente y en esta parte tú hablas del mexicano mestizo y bueno, toda esta parte genética, esta mezcla que fue de varias, bueno, de varias razas, ya lo hemos visto con toda la expresión genómica que hemos conocido en los últimos años. Bueno, por qué tenemos esa propensión a estas enfermedades y a la obesidad? Es la interacción de factores genéticos y ambientales. En cuanto a la genética, nuestro grupo ha colaborado con varios investigadores nacionales. Destaco las aportaciones de la doctora Teresa Tussi en el tema, en el que se ha hecho escrutinios completos del genoma, se han hecho secuenciación de exomas para identificar si existen variantes que dan una susceptibilidad que son específicas para la población mexicana. Y la respuesta ha sido positiva. Existen algunas variantes que aumentan la susceptibilidad en mestizos mexicanos para tener diabetes, para tener triglicéridos altos, para tener colesterol HDL bajo, que esto resulta
se ha visto en otras latitudes del mundo, en poblaciones que han sufrido procesos de selección. Debemos de recordar que la población nativa mexicana ha tenido varios procesos de selección. Hasta antes de la llegada de los españoles, el número de pobladores en el Valle de México disminuyó a su décima parte y se estima que aproximadamente 25,000 personas fueron los que sobrevivieron a la viruela y a todo el proceso de conquista. Ya, a final de cuentas, esos 25,000 sobrevivientes lo hicieron por algo, porque probablemente tenían una mayor capacidad para resistir infecciones como la viruela o para resistir la limitación de calorías que enfrentaban en ese momento. Estas variantes de susceptibilidad en algún momento se preservaron en la población mestiza como un mecanismo de defensa y ahora con una exposición a un estilo de vida afluente donde hay un exceso de calorías permanente, pues esas mismas variantes que protegían ahora causan enfermedades. Ahorita lo que se ha identificado son algunas de estas variantes, pero tenemos que demostrar que esta hipótesis, que este proceso de selección realmente fue la causa por la cual son más frecuentes en nuestra población. Y bueno, en esta parte, por como qué caminos hay que seguir, porque con esto también se mezclan las variables, como tú ya lo decías, ambientales, que han sucedido en las últimas décadas, pues yo diría que las últimas 2 décadas, si no me corriges, no sé si antes, o a lo mejor mucho antes, desde la industrialización, quizá. eh, donde la comida rápida, las malas dietas, el exceso de masa, el exceso de azúcares, las bebidas azucaradas, o sea, todo un complejo de cosas que están pues bombardeando a los individuos, a las personas, y que pues estás en una reunión y llega alguien con unos refrescos, aunque alguien tenga agua de fruta, o sea, es una cosa que es un bombardeo donde hace mucha falta pues una cultura alimentaria. Sí, este proceso se inició en los años 60. eh, es más allá de la alimentación y del tipo de fuentes de calorías, es un proceso social y económico en el que la estructura y la dinámica de las familias cambió, en que los procesos de transporte son diferentes, en el que el tiempo dedicado a la actividad física pues es mucho menor. El tipo de trabajo que ahora se requiere es básicamente sedentario. Del ambiente disminuye el tiempo dedicado a dormir o al descanso. El estrés, la depresión, los trastornos de conducta alimentaria y en paralelo se ha incrementado notablemente. Y persisten algunas desviaciones del pasado, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, aunque este último ha disminuido un poco. De, todo esto creó un ambiente que aún en personas con pocos recursos económicos existe la cantidad suficiente para exponerse a una cantidad excesiva de calorías. Ahora no es difícil con estos alimentos ultraprocesados de bajo costo tener una dieta excesiva en calorías a un bajo precio. Lo que tenemos que hacer es generar una cultura del autocuidado en que las personas vean a la salud como su patrimonio, como su bien más importante a proteger, porque pues a final de cuentas si uno no está sano, difícilmente va a poder progresar. Entonces, el generar una cultura de autocuidado es un proceso largo, es un proceso que se aprende en casa, que se fortalece en la escuela, que el ambiente lo hace viable. Y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestra sociedad.
Doctor, en esta parte, por ejemplo, en esta área que tú llevas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, eh, y llegan ahí pacientes y entonces los estudian, bueno, muchos de ellos los sanan, ¿no? Les llevan todos por una serie de procesos, pero bueno, pues de ahí ustedes toman algunas muestras, algunos estados, algunas situaciones para analizarlas, para investigarlas. Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que llega mucho allá? Bueno, hay que hacer un paréntesis con la alta... pues el alto número de personas que llegó incluso con la pandemia, les llegó a ustedes también. Muchísima gente que tenía secuelas o problemas de la pandemia o que llegaron también en pandemia, pero haciendo a un lado esa parte o también mezclándolo, ¿qué es cuáles son lo que tú estás viendo ahí? Debemos de tomar en cuenta que el instituto es un lugar de referencia. Eh, los problemas de medicina de primer contacto no son atendidos en el instituto y generalmente la parte asistencial se ocupa de personas en condiciones complejas, con muchos padecimientos concomitantes, con patologías que no pueden ser manejadas por un médico de primer contacto. Sí, Nuestras actividades de investigación, pues, tienen que cubrir todo el espectro de la población. Entonces, tenemos que buscar fuentes alternas a través de convocatorias para voluntarios para participar en proyectos de investigación, crear cohortes en los cuales nosotros tenemos que ir a lugares de trabajo o a comunidades para hacer muestreos que sean representativos de la población, porque pues de los pacientes sanos pues hay muy poquitos en el instituto. bien. Entonces, gracias al trabajo de muchas personas, de un gran equipo de colaboradores, se han generado bases de datos de miles de personas que nos sirve como marco de referencia para los estudios, de tal manera que no en cada proyecto tengamos que ir a buscar nuevos controles o nuevos o personas sanas o patologías que no se ven aquí en el instituto. Destaco uno de los recursos que se generaron en el instituto, que es el Biobanco de Enfermedades Metabólicas, el cual contiene información de más de 15.000 personas, clínica, bioquímica, antropométrica, de estilo de vida, y en muchos de los casos con información genética, tanto de alta densidad como exomas, que pues, es quizás el estándar en investigación en la actualidad. Entonces, todos estos recursos han tomado muchos años en generar, pero que son la base para nuevas investigaciones. Y doctor, y en este banco de datos que tienen, ¿cuáles son como los mencionaste al principio, pero así, en las líneas de investigación que tú sigues, ¿cuáles son como las más preocupantes? Diabetes, tenemos una cohorte de pacientes que inician con la diabetes antes de los 40 años. Esta forma de presentación es más común en nuestra población que en el resto de otros grupos étnicos. En México, el 28% de las personas que viven con diabetes inician el padecimiento antes de los 40 años. ¿Es la tipo Es 1 o la tipo 2? tipo 2. Tipo 2, ajá. En México, el 95% de la población es tipo 2. Pero dentro de ese grupo hay un espectro amplio de la enfermedad, desde las personas que son diagnosticadas a los 80 años y que nunca desarrollan complicaciones, hasta el otro extremo, que son los que son motivo de nuestro estudio, que son las personas que son diagnosticadas antes de los 40 años y que por su expectativa de vida van a estar expuestos por periodos largos al efecto deleterio de la diabetes. Este grupo de pacientes tienen el peor pronóstico, tienen mayor probabilidad de tener daño renal, daño en la retina,
mayor discapacidad a edades tempranas, a los de no recibir la atención y el tratamiento adecuado para los 55 años ya sufren de todas las complicaciones, cuando se supone que uno está en la etapa más productiva de la vida. Entonces, es una de las presentaciones de la enfermedad que tiene características locales y que hemos estado estudiando con un estudio longitudinal con 1.000 pacientes que hemos seguido durante un poco más de 3 años para identificar parámetros clínicos, bioquímicos, generar modelos predictivos que permitan hacer una ponderación del riesgo de las personas y así intervenir de la manera más oportuna posible. Y aquí, doctor, ¿qué es lo que tú podrías ver de este tipo de población que está en aumento, ¿verdad? Sí, Está- son personas en que generalmente hay historia de diabetes tanto en el padre como en la madre, y que al ser tan frecuente esta enfermedad, pues cada vez es mayor la probabilidad de que las familias se constituyan por dos grupos con susceptibilidad genética. Eh, También con mucha frecuencia se hace el diagnóstico de manera tardía. El médico de primer contacto y también la población pues no piensa que va a tener diabetes a los 30 años y asume que las molestias son transitorias, no buscan atención médica o el médico no piensa en el diagnóstico y se hace el diagnóstico cuando ya existe alguna complicación. Eh, También frecuentemente son en personas que pues laboran o en el caso de la mujer que tiene embarazos y esto complica notablemente la vida reproductiva de las pacientes. Pero entonces, a ver, ese, por ejemplo, son normalmente, bueno, generalmente son hijos o hijas de padres y madres que tuvieron antecedentes. Y luego también interviene el estilo de vida o ya si solamente la genética. No, el estilo de vida juega un papel muy importante. Muchos de ellos tienen obesidad desde edades tempranas, lo cual acelera la expresión de los padecimientos. Hay varios estudios con personas que se sabe que tienen variantes que aumentan la susceptibilidad genética y que establece un programa de prevención de diabetes y es mucho más importante el estilo de vida que la genética. De hecho, la respuesta a los programas de prevención es igual en personas con o sin susceptibilidad genética. Entonces, aquí es un doble fenómeno. Son personas que teniendo la susceptibilidad genética no están conscientes de su riesgo y que se exponen a un estilo de vida inadecuado. Y eso, pues bueno, para eso solo es un aprendizaje, ¿no? O sea, es que hay que cambiar los estilos de vida. Eh, Esto Pues no yo es digo que fácil. más que cambiarlo es crear un estilo de vida saludable, Crear. porque ya una vez que uno es adulto y ha adquirido una serie de costumbres o creencias, es difícil poder revertir ese proceso. Entonces, creo que tiene que partir en la familia, eh, con ejemplo de los padres, con el reforzamiento en los niños, de tal manera que las siguientes generaciones pues no sufran los problemas que enfrentamos ahora. Exacto. Bueno, y hasta qué punto también el ejercicio, ¿no? El ejercicio puede, en parte de esa creación de estilo de vida, eh, puede amortiguar, ¿no? Una parte. Sí, es la suma de un todo. No hemos hablado también de los aspectos emocionales. Ah, también. La depresión, la ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos del sueño,
se han hecho mucho más comunes en las últimas décadas. Las crisis económicas, el desempleo, la marginación, la inequidad social, todos son factores que contribuyen a la aparición de la enfermedad. De hecho, gradualmente en las encuestas nacionales se ha visto que anteriormente la obesidad y todos estos problemas degenerativos son más comunes en los grupos que tienen mayor poder económico. Y ahora la tendencia es que este fenómeno se revierta. Gradualmente son más frecuentes en las personas con menor ingreso y las personas con mayor ingreso pues tienen más acceso a servicios de salud, más información, mayor capacidad de toma de decisiones mientras que en ellos la prevalencia se ha mantenido estable, incluso algunos problemas en descenso. Por el contrario, las personas con menos recursos gradualmente se ha incrementado. Doctor, aquí hay dos factores también que últimamente pues hemos conocido en varias literatura, pues dos ingredientes que no son nada sanos para el cuerpo y que tienen que ver con el gluten y la glucosa, ¿no? Cómo funcionan y bueno, cómo pueden alterar también la microbiota intestinal y cómo pueden definir también los problemas de diabetes tipo 2 y también de obesidad. Esto ¿cómo lo refieres tú? ¿Cómo lo analizas tú? Una de las líneas de investigación en boga actualmente es el papel de la microbiota en enfermedades sistémicas. La microbiota juega un papel muy importante como primera línea de defensa contra la exposición a una serie de antígenos y es el primer sitio donde los nutrimentos sufren modificaciones que permiten o no su absorción o su modificación en la estructura para la respuesta en órganos a distancia. Sin embargo, es solamente parte de una fisiopatología muy compleja. Sin duda alguna, creo que el factor principal es la cantidad de calorías que ingerimos y el balance resultante con el gasto. Si nos exponemos de manera crónica a un exceso de calorías, nos vamos a enfermar. Nuestro sistema no está hecho para almacenar calorías. El humano siempre se ha expuesto a periodos de restricción calórica eh, y a final de cuentas se busca tener un balance neutro de las calorías que uno ingiere, son las que se gastan. Como pasa el tiempo, cada vez es más fácil ganar calorías, es más difícil gastarlas y nuestro sistema no está preparado para almacenar ese exceso de calorías. El lugar donde se almacena es el tejido adiposo. El primer depósito que se ocupa es la grasa que está debajo de la piel. Este depósito es bastante limitado y posteriormente se acumula en el abdomen y posteriormente entre los tejidos. Cuando se acumula dentro del abdomen y sobre todo cuando se acumula la grasa en los tejidos es cuando aparecen los padecimientos. Aquí dijiste algo bien importante y algo para que le quede claro a la audiencia y nos quede claro a todos. El cuerpo humano no está preparado para almacenar más calorías de las que gasta, De las que requiere. de las que requiere, de las que requiere para Entonces, su gasto, ¿no? Ujú. exacto. Necesita estar en un balance neutro, quizás un poquito más, un poquito menos a lo largo de los días, pero no debe de exponerse de manera crónica a un exceso de calorías. Eso es muy importante para tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces nos confiamos y decimos, pues este postrecito, este heladito, pero ahora esos heladitos son de este tamaño, este vaso de jugo que es pura azúcar, ¿no? Todo total no me hace daño, ¿no? Y son todos esos alimentos que te pueden empezar a generar picos de glucosa y puede empezar a cambiar. Doctor, en esta parte también de la diabetes tipo 2 y de todos estos padecimientos que van en un ambiente
obesogénico, pasamos también a esta parte de los cánceres y esto por la inflamación, ¿no? La inflamación de los tejidos que lleva a esto. Eso ya es otra línea de investigación. Sí, nuestro grupo no ha explorado esa línea, pero en algunos tipos de cáncer, no todos, están vinculados con la obesidad. Hay más de 10 tipos de cáncer que se conoce, son más prevalentes en las personas que tienen un exceso de adiposidad. Las hipótesis para vincularlos, muchas de ellas están alrededor de un estado de inflamación crónica, el mismo efecto de la insulina, la cual generalmente tiene concentraciones mayores en las personas con un exceso de adiposidad, también tiene un efecto trófico sobre los tejidos, los estimula para crecer, entonces eso favorece que aparezcan este tipo de lesiones. Pues Pero, pe- sí. pero nuevamente es todo un entorno de un sistema de salud que se tiene que adaptar a las características de nuestra población. No hay una sola acción que de manera aislada resuelva la problemática. Se tienen que identificar las acciones con la mejor relación costo-beneficio dependiendo del umbral de riesgo. Para la población general, información que no nada más le dé datos científicos o prevalencias, sino que cambien que lo motiven al autocuidado, que lo motiven a la responsabilidad de mantenerse sano y que no se deje como algo secundario y se privilegien otros factores. Para las personas que se saben en riesgo, para que se haga el diagnóstico de manera oportuna, que busquen atención médica de manera sistemática y obviamente que haya una respuesta del sistema de salud para cumplir con las necesidades. Y ya para las personas que viven con la enfermedad, pues que encuentren los recursos para recibir el tratamiento adecuado. Entonces, nada más para recapitular, somos una población que venimos con cierta composición genética de nuestros ancestros, con la mezcla occidental, que bueno, que eso convirtió en expresiones genéticas que tiene una prevalencia a la diabetes, a las enfermedades de hipertensión, de hipercolesterol y demás, todo esto, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el estilo de vida que cambió a partir de los años 60 y que ha modificado todo. Entonces, tenemos que poner un alto para poder, dadas esta condición, estos dos factores que están interviniendo en nuestra genética, es cambiarlo a través de cambiar el estilo de vida y tomar el control. Sí, es un proceso que tomó casi 60 años en darse y que difícilmente se va a revertir en poco tiempo. Tenemos que, con una visión global, no dependiente de los médicos exclusivamente, sino todos estamos involucrados, desde economistas, educadores, la cultura, todos podemos contribuir para resolver esto y sobre todo el entorno familiar es de donde deben de surgir las soluciones. Si en casa se practica cierto tipo de hábitos, aunque en la escuela se tenga la mejor intención, un programa de estilo de vida saludable, pues a final de cuentas el niño regresa a casa y termina ingiriendo lo que no encuentra en la escuela. Exacto. Entonces, es la suma de un todo, es un problema social, no es solamente un problema médico. Pues sí, y ahí es donde tenemos todos, ¿no? Yo creo que la familia es una parte importante, como dices, porque si no tienes ese límite, o lo encuentras en casa, lo encuentras en la escuela, o lo encuentras en la calle, pero te lo terminas comiendo, tomando, entonces no. Y también el ejercicio, ¿no? También esa parte de decir, bueno, a lo mejor no tengo el gimnasio que yo quisiera,
pero sí puedo salir a caminar, sí puedo salir a hacer ejercicio de fuerza, sí puedo ir a un parque, sí puedo salir hasta con la mascota, ¿no? O sea, adecuarte por lo menos unos 30 minutos. Ahora, yo también pienso que en las oficinas tendría que haber, tanto públicas como privadas, a lo mejor se debería ver bien que alguien le dedicara, en algunas partes ya lo hacen, es decirlo, hay grupos que sí lo han desarrollado, pero luego todavía como que estamos en esa parte que se ve mal, ¿no? Que todavía hay vas a hacer ejercicio, vas a hacer 20 minutos, tienes que estar aquí como workahólica sentada en tu escritorio resolviendo todo el tiempo, o sea, como que todavía esa parte de dedicarle, cuando estás en la oficina durante muchas horas, dedicarle 20, 30 minutos al ejercicio todavía no está visto, ¿no? Como algo bueno en México. Es lo que le comentaba, que la prioridad número uno de todos debe ser nuestra salud. El trabajo obviamente es muy importante, pero si uno no está enfermo no puede desempeñar su trabajo como se espera. Entonces, la priorización de las cosas es algo que es uno de los mensajes principales. Nada más importante que la salud. Exacto. Pues doctor, pues muchísimas gracias. No sé si tuvieras algo más que decirnos. Pues invitar a tu audiencia en el instituto tenemos varias formas de comunicación, que visiten el portal institucional. También junto con la UNAM y el TEC de Monterrey tenemos el portal alimentación y salud.unam.mx, que es la forma en que el instituto y la UNAM y el TEC de Monterrey comparten información para la población sobre cómo adquirir un estilo de vida saludable. Vienen textos preparados por expertos con un lenguaje entendible para cualquier lector, primero hacer conciencia de los problemas, pero sobre todo con una visión resolutiva, cómo podemos medir, cómo podemos actuar, y ser transmisores del mensaje. Muchas de las cosas suceden cuando la colectividad genera conciencia y obliga al entorno a cambiar. Entonces, es un poco usar la misma estrategia que nos causó la enfermedad, igual transmitir el mensaje para que todo el mundo gradualmente se contamine, entre comillas, de un hábito de estilo saludable. Pues me parece muy bueno, doctor. Pues ya tienen, pueden visitar el portal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también pueden visitar el portal Alimentación y Salud, que pues es un trabajo conjunto entre el Instituto, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Pues ahí lo tienen y pues a estar totalmente vigilantes de nuestro cuerpo, vigilantes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, porque como ya lo dijo el doctor, también la salud mental es una parte fundamental para que obviamente nuestro cuerpo funcione pues correctamente. Gracias, doctor. Con mucho gusto, un placer. Gracias y pues estamos en comunicación y gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.